Importancia de la libertad y la igualdad. Para conocer cuál es la importancia de la libertad y la igualdad, primero debemos conocer qué son los derechos humanos. Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Tenemos muchos derechos humanos y la mayoría de las personas no los conocen. Es necesario que todos conozcamos nuestros derechos humanos para saber a qué tenemos derecho y cuáles son también nuestras obligaciones como personas. Uno de los derechos más importantes es la igualdad. Antes de hablar del derecho de la igualdad, primero vamos a definir qué es igualdad. Según la Real Academia Española, significa principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. En los derechos humanos, la igualdad está basada en 3 ámbitos. Es prohibición de la discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres y la igualdad ante la ley. Hablar de derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación significa que todas las personas tenemos todos los derechos que diga la Constitución, los tratados internacionales, sin hacer discriminación de sexo, raza, etnia. Para todos son los mismos, no importa nuestra condición humana. Hablar de la igualdad entre hombres y mujeres quiere decir que todos somos iguales sin importar el sexo al que pertenecemos. Tenemos las mismas libertades, las mismas oportunidades en cualquiera de los ámbitos, en la educación, en los trabajos. Y todos tenemos derechos a ser respetados. Podemos realizar la actividad que nosotros queramos, siempre y cuando sea una actividad lícita. Igualdad ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos los derechos que la Constitución dice, los tratados internacionales, todos tenemos acceso a todas las leyes y a todos los derechos, pero que también que tenemos que ser juzgados de acuerdo a la ley, que no se pueden hacer juicios especiales, o sea, todo tiene que ser de acuerdo a la ley. Otro derecho muy importante es la libertad. Antes de hablar de lo que es el derecho de la libertad, vamos a definir qué es libertad. Libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Estado o condición de quien no es esclavo. El derecho de la libertad está en varios ámbitos: en el derecho de la persona, de trabajo, profesión, industria, comercio, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de imprenta, la libertad de tránsito y residencia, la libertad de asociación, reunión y manifestación, y la libertad religiosa y de culto. La libertad de la persona. La libertad de la persona quiere decir que ya no existe la esclavitud. Está prohibida la esclavitud en México. Pero ¿cuántos casos no hay todavía de esclavitud? Uno de ellos, y el más común que se está escuchando, es la trata de personas. Ese es un ejemplo claro de esclavitud. Tenemos que luchar porque se termine todos esos problemas. ¿Cuántas muchachas, cuántas mujeres, cuántos niños están siendo utilizados con fines sexuales, con fines de lucro? Tenemos que respetarnos, ayudarnos mutuamente para que todo esto termine. Tenemos que terminar
la esclavitud. Derecho a la libertad de trabajo, profesión, industria o comercio. Nosotros como personas tenemos el derecho de ejercer la profesión que a nosotros nos guste. Puede ser en una industria, en el comercio, podemos ser licenciados, ingenieros, maestros, lo que a nosotros nos guste. Si toda actividad se puede realizar siempre y cuando sea lícita. La libertad de expresión, ese es un derecho muy importante. Todos tenemos el derecho de expresarnos, de decir lo que sintamos, lo que creemos, lo que queremos. Pero también hay que tomar mucho en cuenta de que no debemos de dañar a alguien más. O sea, tenemos derecho a todo, pero también tenemos que tener conciencia de que lo que digamos no daña a terceras personas. Actualmente la libertad de expresión de repente se está siendo censurada. Hay mucha gente que no le gusta lo que están pasando en los medios y se le hace fácil pagar para que no lo sigan pasando. Y ahí estamos perdiendo nuestra libertad de expresión. Tenemos que luchar por ella. Libertad de conciencia. Todas las personas somos libres de pensar, de razonar, de creer lo que nosotros queramos. Me gusta mucho esta frase. La libertad no es ausencia de compromisos, sino la capacidad de escoger lo que es mejor para uno. Tenemos esta libertad de escoger lo que para mí es mejor. Libertad de imprenta. Todas las personas tenemos derecho de publicar, de escribir, de mencionar, de dar a conocer lo que sentimos, lo que pensamos sobre alguna situación. Actualmente existen muchos casos en el que las personas son seguidas, son censurados la prensa, los periódicos, por alguien que tiene dinero. Pero nosotros estamos en la libertad de escribir nuestros pensamientos. Siempre hay que tener en cuenta que no debemos de dañar a terceras personas. Derecho a la libertad de tránsito y residencia. Nosotros como personas tenemos la libertad de cambiar de domicilio sin necesidad de pedir algún permiso. Tenemos también el derecho de visitar otro país, pero ahí sí hay que seguir ciertos procedimientos. Podemos caminar por las calles libremente. A todo eso tenemos derechos. Libertad de asociación, reunión y manifestación. Tenemos el derecho de reunirnos, asociarnos con otras personas para platicar, para hacer algún taller, para comentar alguna situación. También tenemos derecho a manifestarnos, a expresar lo que no nos gusta, lo que está mal. Es una de las libertades que tenemos. Pero también hay que tener en cuenta que no debemos de dañar a otras personas. Muchas veces las manifestaciones se salen de control y hay gente que muere, gente lastimada, y todo eso tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer valer este derecho. Libertad religiosa y de culto. Nosotros tenemos la libertad de escoger la religión que más nos guste, que más nos satisfaga. Podemos ser cristianos, católicos, mormones, cualquier tipo de religión podemos profesar y no por ello nos van a juzgar. ¿Es importante conocer nuestros derechos? Claro que sí, es importante, porque nos permite reclamar lo que es nuestro, conocer lo que no nos pueden obligar a hacer.
También nos permite saber a quién acudir si están atentando contra nuestros derechos. También nos permite conocer nuestras obligaciones como ciudadanos. Es muy importante estar informados sobre todos los cambios, sobre nuestros derechos humanos, sobre los cambios que se le hacen a la Constitución. Entre más conozcamos, más fácil será nuestra vida. Respetar el orden jurídico es muy importante, ya que nos permite vivir en sociedad de una forma ordenada y con respeto. Las reglas siempre son buenas. Si no existieran reglas, no tendríamos límites. ¿Y cómo viviríamos en sociedad? Viviríamos de una forma caótica. Al existir los órdenes jurídicos nos permite vivir con más respeto, con más tolerancia, sin dañar a otras personas. Siempre es bueno tener un límite. Ya para terminar, solo les quiero recalcar algo. Es necesario que como personas conozcamos nuestros derechos humanos, ya que eso nos permitirá ir acabando con la discriminación, con la esclavitud y con la ignorancia. Les dejo la página donde pueden encontrar los derechos humanos.